Buenas noches, bienvenidos todos a esta edición del día de hoy de Hagamos Números en una jornada triste, una jornada que nos apena a todos y la tristeza tiene que ver con dos planos, diría. Uno, y ahí estamos, ahí está Crónica HD presente en este momento, estas son imágenes de lo que ocurrió esta tarde, tenemos un móvil, estamos presentes en el lugar de los hechos, tiene que ver con la explosión de esta perfumería, ahí en la avenida Corrientes, que se cobró, lamentablemente, por eso arranco diciendo que es un día muy triste, una jornada muy triste, se cobró la vida de dos bomberos, justamente estas casualidades del destino, estas locuras del destino, en el día de hoy, 2 de junio, que es el Día del Bombero Voluntario. Hoy fueron los bomberos a cumplir con su tarea, con su labor, a poner el cuerpo como hacen siempre cuando ocurren estas cosas. Primero ingresaron 3 efectivos al lugar, hubo una explosión, terminaron heridos, salieron, se tuvieron que trasladar hacia diferentes lugares a ser atendidos y sus jefes ingresaron atrás para seguir trabajando en el asunto y tratar de contener la situación, y ahí llega la segunda explosión que se cobra, lamentablemente, 2 víctimas fatales. Y acá está, comandante director Ariel Gastón Vázquez y el subcomandante Maximiliano Cruz Fima Paz. Bueno, desde acá nuestro reconocimiento a todos en el Día del Bombero Voluntario y bueno, nuestro apoyo a las familias de estos 2 bomberos que, cumpliendo su labor, terminaron siendo víctimas fatales de esto. En un rato vamos a mostrarte algunas imágenes de lo que ocurrió, de el móvil, mirá, ahí en directo estamos en Villa Crespo, esto era Corrientes, cerca de Scalabrini Ortiz, por ahí, en el barrio de Villa Crespo. Bueno, lamentablemente ocurrió esto, una cadena de perfumerías muy grande, bueno, hay que hacer las pericias y ver qué es lo que ocurrió, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué material inflamable había? ¿Si había alguna pérdida de gas? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación hay para entender estas explosiones y esta tragedia que ocurrió en la tarde del día de hoy? Y también, ¿por qué hablaba de una jornada triste, una jornada que nos apena mucho? Además de esto, porque se conoció el dato que todos los días acá tocamos, te contamos y te seguimos de cerca, que es el de nuevos contagios, donde lamentablemente tenemos que comunicarte que otra vez hablamos de un récord, un nuevo récord. Y esta vez se quebró la barrera de los 900. 904 nuevos contagios, 13 muertes se suman en la Argentina por COVID-19 y una particularidad. Después de varios días donde el epicentro de la cuestión estaba en la ciudad de Buenos Aires, hoy la mayor cantidad de casos, 488 de estos 904, ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Por eso en un rato te voy a contar lo que está pasando adentro, lo que está pasando en las reuniones, en la política entre la provincia, la ciudad y el presidente, el gobierno de la nación en esta situación cuando se acerca el vencimiento de la cuarentena, que obviamente se va a extender el fin de semana. Bueno, ya estamos los 3 en pantalla. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Sobre los 2 temas, entonces, una pequeña línea. El primero de ellos que tiene que ver con lo que vos hablabas y el móvil en vivo que está trabajando de Crónica HD. Una cuestión relacionada con esta tristeza para todo un conjunto de una institución como es la de los bomberos, que hoy está despidiendo a 2 de sus integrantes, y además hay que tener en cuenta que de los internados también hay 2 en estado grave. Y un tema que parece menor, pero no lo es, porque tiene toda una significación. Allí apareció un helicóptero para trasladar a los heridos graves. Ese helicóptero había sido presentado por la institución hacía apenas horas, algunos días atrás nada más, y era para ser utilizado este helicóptero para trasladar víctimas del COVID. Tuvieron que utilizarlo y estrenarlo en este lamentable episodio para
intentar salvar la vida de los propios compañeros. Así que no deja de ser un dato significativo con estas imágenes que además son de nuestro compañero Gustavo Idoyaga. Así que quería señalar esa cuestión referida al tema de este terrible incendio, esta explosión en realidad, que terminó con la muerte de por lo menos 2 bomberos hasta ahora. Bueno, y decías imágenes de Gustavo. Eso que veías ahí lo tomó Gustavo, imagino que con su teléfono celular, ¿no? Me lo pasó en vivo ahí a 2 cuadras. Llegaba de otro programa, realmente la situación, escuchar el helicóptero que estaba dando vueltas para aterrizar, decía algo grave está pasando. Recién empezaban los medios a esbozar lo que estaba pasando en ese momento. Y realmente un tema que pudo haber sido peor. En situación normal, Agustín, ¿sabés dónde fue la explosión? En la salida del subte. Una Boca que en condiciones normales, si ocurría esta explosión, el resultado hubiera sido otro. Realmente muy triste lo que está pasando. Y otro de los temas, Bomberos está a una cuadra de esta tragedia. Y vos comentaste productos inflamables. Vos sabés muy bien, por una cuestión de necesidad, que muchas empresas están vendiendo alcohol etílico y alcohol en gel, que no está prohibido. Pero habría que ver después las pericias si realmente, porque estos productos, me dijo gente del barrio, estaban exhibidos inclusive en pilas el fin de semana, no ahora. Y hay que ver si esto pudo haber potenciado lo que fue la segunda explosión. Todo esto lo vamos a ver con los peritos. Dale, muchos temas tenemos para desarrollar esta noche en una jornada, como te decía, muy triste, no solo por estas cuestiones que te acabamos de comentar, estos 2 puntos, sino también por algo que está pasando en el mundo. En un rato nada más nos vamos a meter con eso. Está habiendo muchas manifestaciones alrededor de todo el mundo y en un rato te vamos a explicar por qué está ocurriendo esto, qué hay atrás, y Argentina, cuidado que no queda exenta. Pero me voy a meter con la economía ya mismo, me voy a meter con la economía y te voy a hablar de cierta bipolaridad que está ocurriendo por estos días. La economía bipolar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un contrapunto entre lo que está pasando con la economía real. La economía real, los economistas, mirá, ahí está la bipolaridad de la economía. Los economistas, cuando nos referimos a la economía real, nos referimos a la producción, al comercio, a la actividad, a lo tangible, a lo palpable, a lo que genera empleo. Y después está la otra economía, que es la financiera, la monetaria, ¿sí? Se complementan, una tiene que ver con la otra, claramente interactúan, a veces de manera virtuosa y a veces de manera más de dinámica viciosa. Bueno, te vamos a contar por qué estamos hablando de economía bipolar, por qué se está dando una situación muy diferente por estos días entre lo que ocurre en la realidad, en la economía real, en el comercio, en las pymes, en la tragedia de las pymes de la cual te dábamos detalles ayer, en la producción, una situación dramática, y por otro lado en un excesivo optimismo en algunas variables financieras. Ahora mismo ya nos metemos con eso. Pero primero contame, Lorena, qué tenemos para desarrollar esta noche. Bueno, y nos vamos a meter también en alguna cuestión que tiene que ver con la economía, pero en este caso de las provincias y los efectos políticos que seguramente eso va a traer. ¿Cuánto hace que no escuchamos hablar concretamente de coparticipación? Como una naranja nos están exprimiendo, así dice nuestro graph. Mirá, así exprimen con los impuestos que pagamos todos los argentinos para que después las provincias puedan tener con esos impuestos gran parte del dinero que van a gastar o que van a utilizar en los recursos que necesitan. En un ratito los datos acerca de cuánto ha bajado el nivel de dinero disponible de coparticipación producto de este parate por la pandemia. ¿Cuáles son las proyecciones del Gobierno Nacional respecto de esta situación y qué es lo que está proponiendo IDESA respecto de un cambio sustancial que puede traer sus coletazos para transformar la coparticipación en otra cosa, en otro fondo? En un ratito te cuento todo. Bueno, nos vamos a meter a analizar eso y en un rato nomás también te voy a hablar de impuestos porque hoy se conocieron datos vinculados con la recaudación. Las recaudaciones, te lo anticipo, ahora te voy a mostrar los detalles, se está haciendo percha, tal como era esperable que iba a ocurrir producto del freno en la economía, pero preocupa mucho lo que está pasando con las recaudaciones provinciales, municipales, nacionales. Ahora nos metemos con eso. Pero Gustavo, contame vos un poquitito el tema de que llegó para quedarse. ¿Qué es lo que llegó para quedarse? Mira, Agustín, lo vemos en imágenes, a ver si lo tenemos ahí. Llegó para quedarse, no llegó para quedarse. ¿A quién me estoy refiriendo? Al amigo Home Office.
lo vamos a comentar acá. Ventajas y desventajas para las personas y para las empresas. Acá en Hagamos Números. Dale, nos vamos a meter con eso también. Muchos celebran el home office, y de los dos lados del mostrador. Hay empresas que entienden que pueden encontrar ahí una oportunidad de bajar ciertos costos y trabajar bastante eficientemente. Y hay muchos que dicen, che, la verdad que estos días me acostumbré, prefiero laburar en casa. Bueno, en un rato nos vamos a meter con eso porque tiene otras aristas, además de estas que te acabo de comentar. Quédate ahí que ya te voy a contar por qué la economía está bipolar y nos vamos a meter a analizar, antes de los temas que ya te comentaron los chicos, el despelote que está ocurriendo alrededor de todo el mundo. Todo el mundo. Y Argentina no está exenta de lo que está pasando en el mundo. Dale, ya venimos acá en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos entonces con la economía bipolar de la que te hablaba hace un rato. ¿Por qué? Porque los comportamientos son muy diferentes en un lado y en el otro, en el frente financiero y en la economía real. Mirá, ¿por qué te hablo de esto? Arranquemos con los temas. Acá vamos a plantear algo que, y en un rato voy a hablar del mundo, quédate ahí porque vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué digo el mundo? Porque vamos a usar estos términos, los que están atrás, los cartelitos que hablan de Wall Street y de Main Street. En Estados Unidos, ¿sabías que la bolsa, las operaciones financieras, el intercambio de títulos, valores, bonos, acciones se da en Wall Street? Es el lugar de Manhattan donde están juntos todos los bancos, los grandes fondos, estos tipos de BlackRock, Paul Singer, todos estos de los cuales hablamos, los fondos buitre, interactúan ahí, como lo que sería nuestra City porteña en miniatura y de juguete, pero ahí de verdad, con grandes volúmenes y gran movimiento. Eso es Wall Street. Y después, en la jerga, en los Estados Unidos, le llaman Main Street a la economía real, a lo que supuestamente le daría sustento a esto otro. Porque vos me decís, si no existen empresas que producen, que innovan, que venden, que intercambian, que hay logística, que hay comercio, que hay producción industrial, que hay un montón de cosas, lo otro, el intercambio de activos financieros, bonos, acciones, no tendría sentido, porque no tendría dónde sustentarse. Bueno, eso es así, es cierto, se complementan. Lo que pasa es que esa cuestión vinculada más a Wall Street, esa cuestión financiera, ha tomado una dinámica tan fuerte durante los últimos años en el mundo que cobró vida propia. Entonces muchas veces va teniendo comportamientos que no tienen nada que ver con lo que pasa con la economía real. Se generan burbujas especulativas, se generan comportamientos propios que a veces son fuente de inestabilidades que después te perjudican a la economía real. Y después te quedás sin laburo y decís qué pasó y la cosa viene de ahí. Bueno, por estos días en Argentina lo que está pasando en el mercado financiero contrasta muy fuerte con lo que está pasando en la economía real. Vamos a arrancar con la pata vinculada con la economía real para entender el drama, que te lo contamos siempre, pero vamos con datos nuevos. Primero, hoy se dio a conocer a través de un informe de una entidad que 70% de las empresas de la Argentina, el 70% de las empresas, no de las pymes, de todas, pyme, grande, chiquita, lo que sea, el 70%, un montón, dijo que no puede pagar aguinaldos el mes que viene. Recién se están pagando ahora los salarios de mayo. Los primeros días de julio, exactamente dentro de un mes, se van a pagar los salarios de junio con su correspondiente medio aguinaldo de mitad de año. Bueno, piden ya desde ahora, anticipadamente, ATP, el programa este del gobierno para atender y pagar el 50% de los salarios, y que contemple también el pago de aguinaldos. Y cuidado, porque no son solo las empresas. Ahora, cuando nos metamos con Lorena en el tema que anticipó de coparticipación, vamos a hablar de las recaudaciones provinciales, municipales. Muchos están teniendo, también en el sector público, problemas para poder pagar el aguinaldo el mes que viene. Ya desde ahora se está viendo. ¿Por qué? Porque
te imaginas, arrancamos el programa contándote el dato del récord de 904 contagios, que en este contexto lejos estamos de una flexibilización de la cuarentena este fin de semana, sino todo lo contrario. Hay tironeos. Dentro, mirá, te cuento rápidamente algún rum que uno fue tomando de algunas conversaciones en las últimas horas. Hubo una reunión hoy, ¿sí? En el medio de esto me meto y te cuento esto. Hubo una reunión hoy entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, en territorio de Rodríguez Larreta, en oficinas que tiene Larreta, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mañana Rodríguez Larreta tiene una reunión con el presidente de la Nación. Por ahora, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires venía avanzando con la intención de flexibilizar un poco algunas actividades. Por ejemplo, la textil, el calzado, actividades que están sintiendo, de las cuales sienten mucha presión porque les están diciendo vamos a quebrar todos, vamos a bajar las persianas todos, no nos podemos mantener más así, esto no da para más, y entonces tenían esa intención. Hoy te conté que de los 904 casos, mirá, ahí tenés al gobernador Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta. Hoy te contaba que de los 904 casos que se dieron a conocer, 488, la mayoría son de la provincia de Buenos Aires. Se quebró la lógica de que la mayoría era en la ciudad. El gobierno de la provincia está muy preocupado. Ayer te contábamos las durísimas declaraciones de Golián, el ministro de Salud, para tratar de transmitir esto. Se expresó también el viceministro de Salud de la provincia y Kicillof tiene intención de restringir más la cosa por lo que está pasando, sobre todo en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Esto con conversaciones donde hay distintos puntos de vista, pero en buenos términos, se está trabajando en conjunto, se respeta esa lógica de que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el ámbito del AMBA, es todo lo mismo, que no hay una General Paz o un Riachuelo que haga que sean dos mundos diferentes, socialmente es lo mismo y hay que trabajar en conjunto. Son conscientes de eso, pero hasta el momento venían teniendo diferentes posiciones. Por estas horas, en las próximas 48 horas, 72 horas, antes de los anuncios del presidente del fin de semana, cuando se vence la cuarentena y se anuncia la extensión, seguramente ya va a estar decidido, por eso tanta reunión, tanto encuentro entre los principales referentes de cada uno de los distritos. Se habla de la ciudad de Buenos Aires, venía explorando un término que era la cuarentena quirúrgica. Tratar de hacer una cuarentena metiéndose un poquitito más en detalle es muy difícil. Es algo muy complicado, muy complicado. Lo intentó la provincia de Chaco con unos anuncios hace unos días atrás y después tuvo un rebrote de casos. Es muy difícil. Por eso el gobierno de la provincia está más seguro de restringir y volver hacia atrás. Bueno, nos enteraremos en las próximas horas, pero por estos momentos está habiendo este tironeo entre uno y otro distrito a través de sus principales referentes. Sigamos con el tema económico porque está vinculado directamente con esto. Como el freno económico viene existiendo desde que se anunció la cuarentena el 20 de marzo, con sus bemoles, sus idas y sus vueltas, hoy conocimos el dato de la recaudación del mes de mayo. Como nos indica el sonido de fondo, se derrumbó la recaudación del mes de mayo, ¿sí? El dato es que se recaudaron casi 500.000 millones de pesos, un poquito menos, así si te lo digo suelto no te dice mucho. Lo cierto es que si vos comparás mayo contra mayo del año pasado, la recaudación aumentó un 12,4%. Nominal, el año pasado se había recaudado un poco menos, 12,4%. Ahora, cuando vos le cargás la inflación del mismo periodo, mayo-mayo, en torno a un 45%, y hacés la cuenta como corresponde, te da que la caída real, o sea, la caída en términos reales, en términos de poder adquisitivo, comparando lo mismo, teniendo en cuenta la inflación entre un periodo y otro, es del 22%. Una caída muy fuerte. Y también, hoy hablando con algunos referentes de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, me contaban que el dato de recaudación de la provincia se desplomó en mayo más todavía que la Nación, en torno a un 30%. Y en la Ciudad de Buenos Aires, un registro muy parecido al de la provincia, también en torno al 30%. ¿Por qué cae más fuerte? Porque las provincias, gran parte de su recaudación, la tienen basada en ingresos brutos, en el impuesto a los ingresos brutos. Si vos sacás los bancos, el sector alimenticio, que siguen operando y entonces siguen tributando, el resto, al no trabajar, al estar inactivos, en lo que pagan de ingresos brutos es
Cero, directamente, porque es un porcentaje sobre la facturación. No facturas, no pagás. Por eso se derrumban las recaudaciones provinciales, más todavía que el derrumbe que estamos observando en la nación. Por eso ya empiezan a anticiparse a el peligro de no contar con los fondos suficientes, de no recibir asistencia de la nación para poder pagar sueldos y aguinaldos justamente dentro de exactamente un mes. Pero mira hacia adentro la recaudación de la nación para entender un poco mejor lo que está pasando cuando descompones los principales impuestos. El principal impuesto que recauda en la Argentina es el IVA, el impuesto al valor agregado, ese 21% o en algunos casos 10,5% en algunos productos de la canasta básica, que pagamos todos cuando vamos y hacemos una compra. Bueno, esto está vinculado directamente con la actividad económica, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, con el consumo, con comprar. Bueno, el IVA aumentó mayo contra mayo un 3,7%. Ten en cuenta que la inflación fue de 45. Nada, se destruyó. ¿Por qué? Porque cae la actividad, porque cae el consumo. Ganancias, aumentó un 9,5, con una inflación de 45, caída muy fuerte también. Seguridad social, aportes, contribuciones, todo lo que está metido acá adentro, aumentó apenas el 11,6%. Claro, obviamente que en este contexto están dudando de pagar los salarios, lo primero que se deja de pagar son los aportes y contribuciones de esos salarios. Derechos de exportación. Y mira este dato. Los derechos de exportación, lo que se llama en la jerga retenciones a las exportaciones, cayó un 35,6%. Nominal, en cantidad de guita, recaudaste en mayo, en comparación con mayo del año pasado, 35% menos. Cargale la inflación, la destrucción es terrible. ¿Por qué? Porque no se está exportando. Te mostraba el dato de abril hace unos días atrás, se desploman las exportaciones industriales e incluso de productos primarios, donde se mezcla menos comercio internacional, producto de la pandemia a nivel global, y se mezcla alguna actitud especulativa de sectores agroexportadores que prefieren guardar, no liquidar, guardar en los famosos silo bolsas y ver qué pasa, por ejemplo, con el dólar, con la deuda, con el default y con todo lo que te venimos contando todos los días. Los derechos de importación también cayeron 3,4% nominal, más la inflación, se destruyeron porque producto de menos mercado interno, menos consumo, también se importa menos. Y ahora mismo, en un ratito nomás, te voy a dar más detalles sobre las importaciones porque hay flor de despelote y reclamo empresarial con el tema cambiario. Ahora me voy a meter con eso. Mirá, y por último, los débitos y créditos bancarios, lo que se conoce en la jerga como el impuesto al cheque, que aumentó un 22%, menos que la inflación, cayó porque hay menos movimiento, menos actividad, pero creció más que el resto porque hay más bancarización. El hecho de no poder salir a la calle y moverse menos con efectivo y con el billete físico hizo que haya más bancarización, entonces esto también aumentó. Aumentó, cayó, pero creció un poco más que el resto. Avancemos entonces, para seguir con esto. Esto da cuenta de lo que está pasando con la economía real, entonces, situación dramática. En el medio, ya que hablamos de impuestos, nos vamos a meter ahora con Lorena con participación, y el tema impositivo está en el centro de la agenda. Se habla de reforma tributaria en Argentina, por enésima vez se habla de reforma tributaria, esperemos llegar a algo en algún momento. Lo cierto es que, ¿qué está pasando con el impuesto a las grandes fortunas? ¿Se acuerdan? Cuando empezó la pandemia se planteó la idea de cobrarle un impuesto a las grandes fortunas, salió un economista, un colega, representante de los sectores concentrados, que son sus clientes, el señor Carlos Melconian, a decir públicamente, bueno, no importa, no nos metamos a discutir eso, porque de última son 2 mangos. Señor, si usted le cobra a esas grandes fortunas, no si tenés un auto y una moto, grandes fortunas, grandes de verdad, un impuesto de 2,5%, una alícuota de 2,5% por única vez, recaudás 4.700 millones de dólares. Si para este señor son 2 mangos, bueno, vamos con la consultoría económica. En pesos al dólar oficial, esto sería 333.700 millones de dólares. Recién te conté que en un mes se recaudaron 449.000, casi una recaudación, un mes de recaudación de toda la economía nacional representado por este impuesto. 2 mangos no son. Esto es un estudio que sacó el día de hoy la CELAC. Bueno,
Vamos a ver, por ahora ahí está, se habló que sí, que no, se amagó, todavía no hay muchas novedades del famoso impuesto a las grandes fortunas, en el medio de una discusión por la situación tributaria y en el medio de un derrumbe de la recaudación inédito, como hacía muchísimo tiempo no teníamos registro. Mientras tanto, en el otro lado de la escena de la bipolaridad, el mercado financiero festeja. Celebra como si acá estuviéramos en Disneylandia y rumbo a algo espectacular. ¿Por qué? El mercado financiero tiene un optimismo desmedido por el tema de la deuda, porque se va a cerrar el acuerdo con los bonistas, que ya se extendió hasta el 12 de junio, te contaba ayer, y estoy en condiciones de anticiparte hoy que se extenderá del 12 de junio también, porque de acá a 10 días, acuerdo cerrado, dudamos. Acciones argentinas en Wall Street presentaron hoy subas del 10% en un día. Si tomás entre ayer y hoy, algunas subieron más de 20% en 2 días. El mercado financiero festeja, celebra, no mira la economía real, la destrucción, a dónde vamos, no se van a poder pagar los salarios. Este año la pérdida por adquisitivo va a rondar el 30%, después de 4 años de venir perdiendo espacio todos los años, periodo tras periodo. Sin embargo, festejan bajo la idea, la convicción o la presión de intentar que este acuerdo se logre, llevando a la Argentina a ceder de a poquito y acercarse a lo que los fondos pretenden. Suben bonos y cae riesgo país en el marco también de este desmedido optimismo. Pero fíjate algo que es importante que hay atrás de esto. Tiene que ver con varias cosas vinculadas con la deuda. Una, vinculada con la deuda provincial. ¿La tenemos ahí? La deuda provincial, en los próximos 6 meses, ¿tenemos la plaquita con el dato? En los próximos 6 meses, la deuda provincial tiene vencimientos muy importantes, muy importantes. 1.380 millones de dólares vence de deuda de las provincias en los próximos 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Dependen de la suerte de la reestructuración de la deuda nacional. Si la nación sigue sin pagar y sin arreglar, las provincias no van a poder pagar la deuda, entre otras cosas porque la nación no le va a girar los dólares para pagar la deuda. ¿Sí? Si la nación acuerda, las provincias podrán normalizar su situación. Pero además está la deuda corporativa. ¿Qué es esto? Deuda que tienen empresas argentinas contraída en el exterior y que producto de esta situación pretenden repactar, o sea, refinanciar, no reestructurar, como tal, refinanciar, que cuando llegue el vencimiento, que es lo que hacen muchas empresas, muchos gobiernos, cuando llega el vencimiento no te pagan, te dan un instrumento nuevo con otras características. Ahora, lo que dicen estas empresas, que en el primer semestre del año que viene enfrentan vencimientos por 2.100 millones de dólares, es, si la Argentina, si la deuda soberana no se logra reestructurar, bueno, estamos en problemas, porque ¿quién nos va a refinanciar la deuda a nosotros? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener que sacar la guita de algún lado y pagar igual? ¿O vamos a entrar en defaults corporativos y vamos a tener a nuestras empresas en default con todo lo que eso implica? Bueno, presiones de todo tipo por llegar a un acuerdo con el tema de la deuda. Como sabés y te veníamos contando, incluso hasta el Fondo Monetario se metió, dijo Argentina puede mejorar un poquitito más, levantar algo. Pero ahí estamos, veremos cómo sigue en los próximos días. Lo cierto es que no se condice el optimismo del mercado con lo que está pasando en la economía de verdad, en la de la realidad. Y de fondo ahora, mientras yo te cuento esto, mirá, escucho gritos de el señor Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, y mientras grita, eufórico, nervioso, ahí atrás lo mira desde el balconcito ahí de la calle Reconquista, el microcentro, el edificio del Banco Central, y se esconde por los gritos, preocupado, el señor Miguel Pese, el titular del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque los empresarios, Acevedo, titular de la Unión Industrial, es una de las voces cantoras, pero los empresarios en conjunto están quejándose a los gritos al gobierno porque lo que le están diciendo es que no pueden importar
como consecuencia de las restricciones, de las nuevas restricciones, las que te contaba hace un par de días atrás acá, que el gobierno impuso en el mercado cambiario, a las empresas y a las personas físicas. En este caso, impacta más sobre las empresas. Que te dice, si vos giraste dinero al exterior el último tiempo, no podés ir al mercado cambiario, al mercado único de cambios, o si hiciste tal cosa, tampoco. Bueno, la cosa es que tanta traba, tanta restricción, impide a muchas empresas poder recurrir al mercado cambiario. Y lo que dicen es, si no podemos ir al mercado cambiario porque enfrentamos todas estas restricciones, no podemos comprar dólares para pagar nuestras importaciones. Entonces vamos a dejar de importar y eso va a generar flor de despelote a la situación que ya tenemos, dicen los empresarios, porque las importaciones no son bienes suntuarios, ¿no? No es que dejamos de importar el Mercedes-Benz de último modelo para que lo compre, andá a saber quién. Se dejan de importar insumos que se utilizan para la producción de bienes locales. Entonces, luz de alerta, empresarios quejándose a los gritos, sobre todo por la zona del Banco Central. Así están las cosas. Vamos ahora, ya que te conté temas de impuestos, etcétera, a meternos con Lore con el tema de coparticipación y quédate ahí porque en un rato vamos también con el despelote de lo que está pasando en el mundo. El mundo está en llamas. Pero contame, Lore, dale. Bueno, vos hablaste de la posibilidad de una reforma tributaria que está dando vueltas. Es una vez más una reforma tributaria. Y mirá, así es como muchos sienten que nos exprimen con los impuestos, como una naranja literalmente. Y a propósito de cuestiones que tienen que ver con reforma tributaria, otra de las reformas que está dando vueltas por la cabeza del gobierno nacional, y lo mencionó el propio presidente Alberto Fernández en su última visita a la provincia de Misiones, tiene que ver con la coparticipación. Porque lo que dijo es, necesitamos revisar el formato de la coparticipación atendiendo a diferentes cuestiones. Entre otras cosas habló de la federalización del tema de los impuestos, de las economías regionales y de la cantidad de habitantes que cada uno de los distritos empezó a tener como producto del crecimiento demográfico desde que se hizo la última reforma respecto de la cuestión de la coparticipación. Y por supuesto que se encendieron todas las alertas, porque seguramente a muchos no les va a caer bien la posibilidad de una reforma de estas características. Y además con un dato que llega desde el CEPA, pero que podemos analizar, este es el dato que ellos tienen, de la caída real del dinero que reciben las provincias por coparticipación de un 25,9%, ¿producto de qué? Producto del parate a partir de la cuarentena después de declararse la pandemia en el mundo. Entonces, hay que empezar a revisar algunas cosas. Y hay datos que llegan desde IDESA, el Instituto de Desarrollo Social Argentino, que nos cuentan un poco el panorama de cómo está la Argentina en términos de esas cuestiones, las cuestiones tributarias. La presión tributaria total en la Argentina, de acuerdo a este informe, es del 28% del PBI. 23 puntos forman parte de los impuestos que, esto es parte de lo que está en todos lados, si lo van a buscar van a encontrar esos datos, parte de lo que recauda directamente el Estado Nacional. De esos 23, solamente 8 puntos vuelven a las provincias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es la distribución en el trabajo o en lo que aporta cada una de las provincias o cada uno de los sectores de la República Argentina a esa coparticipación? ¿Cuánto del PBI es lo que están aportando? Y sobre todo, cuánto proporcionalmente a la cantidad de población que tiene. Vamos a verlo en la próxima placa que tiene esa información, provincia por provincia no, pero sí región por región. Vamos a hacerlo así, mirá. La gente de IDESA dice, en el centro de las provincias, o sea, en el centro de la República Argentina, se produce el 78% del PBI y vive el 71% de la población. En el sur, el 9% del PBI y vive el 6% de la población. En el norte, el 13% del PBI y vive el 23% de la población. ¿Qué es lo que encuentran en este informe? Que hay una desproporción respecto de los aportes, la cantidad de población y por lo tanto que hay quienes se quejan con cierta razón. Yo tengo una pregunta para hacerte, pero se la voy a hacer directamente a Agustín y me voy a ir para allá para hacérsela a Agustín. Así que me voy a ir caminando a buscarlo, Agustín. Sí, miren, me vengo directamente. Por favor. Gracias. Adelante. Con distanciamiento social, música, se lo Agustín, pido encarecidamente. Esto de la coparticipación Sí. es un problema histórico. Es en un problema Argentina, histórico. una ley de principio de la década del 90 que para modificarse requiere de unanimidad. Exacto. O sea, si vos vas al Congreso, porque esto se modifica por una ley, necesitas que todos, absolutamente todas las provincias estén de acuerdo. ¿Y sabés cuál es el problema al final del camino? Que esto es lo que llamamos los economistas juego de suma cero. Es una torta. Sí. Si vos le agrandás la porción a uno, le achicás la porción al otro. Totalmente. Con lo cual
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, esta es la pregunta que tengo para hacerte y tengo a alguien que nos va a ayudar a intentar responderla por lo menos. Y la pregunta es, ¿qué es un fondo de convergencia? ¿Cómo se podría transformar la coparticipación en esta propuesta que es la de un fondo de convergencia? Allí está Jorge Colina, que es economista, y lo vamos a recibir ahora mismo. Lo saludamos. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, empezamos por esa pregunta grande. ¿Qué es un fondo de convergencia? ¿Qué es esta propuesta de ustedes? Primero habría que comenzar para definir bien qué es coparticipación. Coparticipación es que se centralizan los impuestos en el Estado Nacional, la mayoría de ellos, más o menos el 80% de los impuestos los cobra el Estado Nacional, y luego con una regla se reparte entre las provincias. Se reparte primero entre la Nación y el conjunto de las provincias, y luego entre las provincias. Ahora, esas reglas son arbitrarias, fueron fijadas hace muchísimos años. Si bien la ley, como decían ustedes, fue de finales de la década del 80, ya venía de antes el tema de la coparticipación, eso está muy cuestionado. El fondo es, el Estado Nacional centraliza, se queda con una muy buena porción, y luego la otra porción se la reparten entre las provincias de una manera muy arbitraria. Un fondo de conversión sería algo diferente. Sería ir hacia un esquema más descentralizado en donde cada provincia debería recibir, por lo menos, o también puede ser que recaude, los impuestos que pueda recaudar en su propio territorio. Y en todo caso, para las provincias más pobres, las más rezagadas, que son las provincias del norte argentino, para ellas pensar un fondo de convergencia, que se llama convergencia porque se dice, bueno, hace un fondo por 30 años, por los cuales se le va a dar plata para que ellas tengan, compensen su asimetría de desarrollo regional, pero siempre con un objetivo de que en algún momento prescindan de ese fondo porque ya hayan alcanzado un desarrollo por lo menos promedio con el que tiene el resto del país. Esto claramente va a provocar enojos de varios, ¿no? Digo, va a haber seguramente una cantidad de gobernadores que van a poner el grito en el cielo y no es tan sencillo de llevar adelante. ¿La propuesta ustedes la han presentado? ¿Tiene algún tipo de avales desde lo político? No, es una idea que nosotros retiramos en el informe, digamos, ayer, a raíz de que pasó una paradoja muy grande en la Argentina. Los únicos que están estancados económicamente por el tema del coronavirus es la región metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El resto tiene libertad para salir a trabajar. Y uno se pregunta, bueno, ¿esta libertad qué significa? ¿Que el interior ahora comenzó de nuevo a trabajar? Y la verdad que no, está en una crisis similar a la que tiene la región metropolitana, y es porque la coparticipación federal no creció nada. O sea, los gobernadores están recibiendo la misma plata que recibían el año pasado, en abril del año pasado, cuando tenemos una inflación del 50%. Entonces, uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué si las provincias tienen la libertad de salir a trabajar porque no tienen contagiado de coronavirus, no puedan seguir su vida económica? Y es porque dependen de la coparticipación. Y la coparticipación depende de lo que suceda en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Por eso es hora de empezar a... Creo que el coronavirus desnuda a fondo este problema y es hora de empezar a pensar que tenemos que salir de este esquema de coparticipación que es muy perverso e ir hacia un esquema ya de más independencia de cada provincia, de más autonomía de cada provincia, y para las provincias del norte, que son las que necesitan la ayuda, bueno, a ellas sí darles con un fondo de convergencia, darles una ayuda por 3, 4 décadas hasta que ellas puedan alcanzar al resto de las provincias. Ahora, Jorge, yo también entiendo que la ley de coparticipación en algún momento va a haber que cambiarla. Me parece, por las particularidades que tiene, que es una especie de trampa de la cual es muy difícil salir. De todas formas, en situaciones como esta, el derrumbe del tema de recaudación es muy fuerte en todos los ámbitos. Incluso, recién yo mostraba datos y marcaba, por lo menos focalizándome en la provincia de Buenos Aires, donde la recaudación provincial cayó más todavía que la recaudación nacional. Para situaciones de caída muy fuerte de la actividad, esto nos genera una situación. Lo que sí entiendo, que a lo que apunta la propuesta, es a que las provincias tengan un poco más de autonomía en relación al tema recaudatorio. Y para cerrar, además de esto, te quería preguntar la visión acerca de lo que está pasando en Argentina, dada la caída de la recaudación en términos de emisión monetaria. ¿Crees que es peligroso el ritmo de emisión monetaria que presenta la Argentina hoy? Sí, con respecto a la primera pregunta, como yo les decía recién, estamos en una crisis muy, muy severa. El coronavirus nos dejó en este campo. Y alguien que se está escuchando puede decir, este hombre está un poco loco porque en medio de una crisis está proponiendo un cambio estructural de la economía argentina. Y en realidad lo que estoy diciendo es, posiblemente esta enorme crisis que estamos atravesando sea la oportunidad
para repensar instituciones que son estructurales y que tienen que ser repensadas si queremos empezar un camino de desarrollo. Creo que una de ellas es definitivamente la coparticipación, que no es revisarla, es cambiarla directamente por un esquema de mayor descentralización de la recaudación de las provincias y un fondo de convergencia para las provincias más pobres. Pero es algo discutible, ¿no? Es un primer paso. Con respecto a lo segundo, sí, lo más preocupante de todo es que se cae, digamos, en los países europeos, incluso los países latinoamericanos que frenan su economía por el tema del coronavirus, ellos tienen muchísimo crédito, incluso en el mercado de capitales internacionales. Con lo cual lo que hacen es apelan al crédito para pasar la transición de las cuarentenas. Argentina no tiene ese acceso al crédito porque incluso está en default, está en cesación de pagos, está cerca del default, con lo cual lo único que le queda es emitir. Y en este país que ya tiene una inflación muy alta, multiplicar la emisión nos va a agravar severamente el problema de inflación, que no lo vamos a ver en el confinamiento porque la gente consume poco, dado que está encerrada. Pero cuando empiecen a salir, vamos a empezar a ver que el próximo problema que viene es una inflación muy alta. Bueno, ahí está hecha la propuesta. La verdad que propuestas después podemos debatirla y estar o no de acuerdo, pero propuestas novedosas en materia económica me parece que es lo que hace falta en este momento en la Argentina y nos parecía importante charlarlo contigo. Así que muchas gracias por la comunicación, Jorge. Te mandamos un abrazo. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, ahí estaba entonces una propuesta novedosa con la cual uno puede estar más o menos de acuerdo, debatirla, siempre estas cosas son perfeccionables, pero bueno, bienvenido sea, en el marco de todo esto, las propuestas novedosas es hacia donde hay que ir. Totalmente. ¿No? Estamos empantanados en una situación muy compleja. Y con una pequeña línea que no tiene que ver con Colina y con IDESA, digo, lo ha dicho el propio presidente Alberto Fernández, que hay algún tipo de necesidad de empezar a modificar el tema de la coparticipación, básicamente por una cuestión de mayor federalismo y por lo que decía, ¿no? Cómo se ha movido la cuestión demográfica en términos de cada uno de los territorios y, bueno, respetar un poco eso. Sí, mi experiencia, te cuento como economista, porque además participé de muchas de estas cosas, es que cuando se habla de reformas tributarias siempre se es muy ambicioso y siempre se tiene buenas intenciones en el discurso al final del camino. Cuando caes en la práctica, todo se traba, todo se trunca. Empiezan los intereses políticos, los idas y vueltas. Esto que te decía yo recién, la torta que se reparte, que si la porción es más chica, la otra es más grande y la otra... Bueno, y todo se frena y todo se traba. Y lamentablemente, las últimas experiencias que tuvimos en la Argentina de reforma tributaria terminaron en reformitas. Que no fueron absolutamente nada. Reforma tributaria integral es necesaria, y sí, y vaya si es necesaria, pero vamos a ver cómo sigue esta situación. Vamos ahora rápidamente a otro tema que nos convoca el señor Gustavo Guido Llaga. Contame. Y la pregunta es si el home office vino para quedarse, ¿no? Y hablando de reforma, ¿el home office va a generar alguna reforma en el clima de trabajo? De hecho, en Alemania el ministro de Trabajo está proponiendo incorporarlo en una nueva ley. Y ahora vamos a ver a las empresas, con este video tan bueno que nos acompañó a la producción, podemos ver las empresas que están trabajando en home office. Y la que lidera, ¿saben cuál es? Imagínate, Agustín, Mercado Libre, 11.000 trabajadores están haciendo home office. Pero independientemente de ellos, Mercado Libre ya tiene un ADN con home office. El año pasado, el 68% del personal, una vez por semana, hacía home office. Seguimos viendo ahí, por ejemplo, Aon, la aseguradora, ya tiene una expertise en home office, 500 trabajadores haciendo el mismo. Vamos a Quilmes. Quilmes mandó la mayor parte de los trabajadores a trabajar a sus casas. Todos los días a la mañana tiene una reunión vía Zoom. ¿Con quién? Con sus jefes para decir cuál es la estrategia de venta de cada día. Así está trabajando Quilmes. Tenemos Telecom y Telefónica, el 100% del personal que atiende en el call center lo hace desde su casa. Toyota, vos comentabas, producción de auto cero, la semana pasada estuvo el presidente de la Nación. Bueno, todo el personal administrativo está trabajando en su casa. Y lo mismo ocurre con Edesor y Edenor, respecto al personal administrativo. Y otra de las empresas que también tiene un ADN con home office es 3M. Señores, la mayoría de estas empresas dicen que hasta fin de año siguen con el home office. Y ahora vamos a la próxima imagen, la cual marca las ventajas y las desventajas. Y primero te hago una pregunta. Sí, señor. Antes de ir con las ventajas y las desventajas.
¿Vos te empilchás para el home office? Porque yo te explico. El otro día me tocó hacer un Zoom en una reunión. ¿Me disculpás? Mauro Sí. Federico hoy se empilchó con saco trabajando acá en el canal hace un ratito. Claro, pero sale al aire en un canal de Claro. televisión. Digo, yo bueno. tuve una reunión, un Zoom con un grupo de gente con la cual trabajo y gente con la cual siempre que me juntaba físicamente, yo lo hacía con cierta formalidad. ¿Cómo estoy ahora? Ponele, ¿sí? Una camisa, un saco. De repente iba a empezar la reunión, se me hacía tarde, miro y digo, ya empieza, me pongo. Y me di cuenta que estaba en mi casa con una remera de Foo Fighters, de la tapa de un disco. Y me di cuenta en el momento, digo, no da esto. Le tuve que decir que, espere, cancelé el video, salí corriendo, volví. Y después dije, tiene sentido todo este Perdón, circo. ¿puedo acotar algo a eso? Sí. Ustedes Obvio. están hablando siempre de imagen, pero se están olvidando que hay home office que no necesita imagen. Sí. Algunos trabajos no requieren de la imagen de cada uno de nosotros. Suena Foo Yo Fighters, hago home sí. office Sí. todos los días para salir al aire en la radio. Y yo puedo estar en joguineta y pantuflas y nadie se va a enterar. Claro, pero la yoguineta y la pantufla no se enteran porque está para abajo. Yo he hecho varias reuniones. Uy, las remeras no Después sabés lo te que cuento son. cómo. Al Pero, estilo eh, Roberto, discúlpame, al estilo Roberto Alabaña. Hiciste reuniones, ¿te acordás? Crocs y Sí, medias. claro, pero de ahí Qué no se horror, ve. El tema qué es que cuando horror. se te ve, esto se Bueno, te ve. me permiten, sigamos, porque Dale, tenemos sigamos, dale, el vamos. invitado en línea. Y ahí tenemos dos imágenes, las reuniones presenciales y las reuniones virtuales, ya sea individuales y grupales. Y Agustín, vos lo adelantaste en la venta del programa. ¿Por qué lo adelantaste? Porque, bueno, hay comodidad para los trabajadores. No me tengo que movilizar, no tengo gastos de transporte, pierdo una hora en ir al trabajo, una hora en volver al trabajo. ¿Qué han detectado las empresas en esta pandemia? Bajó el ausentismo. Vos me decís, bueno, estoy en mi casa, pero puedo conseguir un certificado médico y dice no trabaja. Bajó el ausentismo, aumentó la productividad. En definitiva, la limitación más grande que hay está vinculada con la comunicación. ¿Por qué? Porque las redes en nuestro país, el 4G es muy débil comparado con todos los países de Europa, inclusive con otros países de Sudamérica. Muchas empresas le piden a sus trabajadores que tengan doble conexión. Significa vos tenés tu paquete de datos del celular más una red, Fibertel, Telecentro, la que vos quieras. Bueno, esto es lo que está marcando como limitación y muchas empresas se les pagan a los trabajadores. Dijiste, Agustín, reducción de costos, sí, se reducen los costos operativos, tenés que alquilar menos espacios para trabajar y hacer reuniones, menos gastos de limpieza, menos gastos de seguridad. Esto da una sinergia de costos. Y como comenté el tema de Quilmes, todos los días hace una reunión virtual. Y seguimos con la última y vamos a la entrevista, las herramientas. Y las herramientas utilizadas las venimos utilizando siempre. Y tenés tres abordajes. Primero, las herramientas más duras. Vos en el Google Drive compartís los archivos, ya sea de Word, los archivos de Excel. Por otro lado, las comunicaciones. Y las comunicaciones las traes a través de Zoom, a través de Google Meet. Y después también tenés proyectos. Y hay programas específicos que se destinan a la gestión de proyectos. Y mientras que voy caminando para tu lado, Agustín, tenemos la entrevista con el doctor Matías Cremonte. Así es, el doctor Matías Cremonte, que es abogado laboralista. Mientras Gustavo viene para acá, va a cruzar ahí. Mirá, hoy los recibo a todos. Yo estoy como la señora, pero en lugar de sentada en su mesa, lo mío ver, es de dorapa. Y no hay comida, Vamos además. a bautizarlo, ¿te parece, Y no hay Lore? comida, además. El doctor Así que no te Curecha. hagas. Nos está recibiendo acá el doctor Curecha. Los vamos Ahí recibiendo. va. Mirá, ahí está la música. Mirá. Oh, Cena no Y hoy. me toman el Bueno, saco. doctor- Bueno, dale, a ver. Doctor Matías Cremonte, acá estamos con Lorena Tos, Agustín Datelis. Pregunta, el abordaje jurídico del teletrabajo, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, hay varios aspectos desde el punto de vista legal de dónde abordar esta cuestión. Hoy lo que está ocurriendo técnicamente no es teletrabajo, por lo menos en todos los casos. Hoy hay una situación excepcional por la cual no se puede circular por la calle y todos aquellos que pueden están trabajando desde su casa en algún acuerdo puntual con su empresa o el lugar en el que trabajan, y es, en teoría, o trabajo desde la casa o trabajo a domicilio, es decir, dependerá de los casos. Claro, podríamos decir que es teletrabajo en el sentido de que muchos de esos casos, o en la mayoría, incluye además la utilización de tecnologías de la información, es decir, que se necesita internet. Ustedes mencionaban recién los casos de reuniones por Zoom, pero también hay trabajo que se hace de la casa y luego se envía por mail
o por otro medio. Hoy no hay una regulación, técnicamente una ley en Argentina que diga, bueno, teletrabajo es esto y estas son las condiciones en las que debe realizarse o desarrollarse, no existe. Hay países que tienen regulada esa ley. Lo cual no significa que ese trabajo que hoy se hace desde las casas no esté protegido, no esté amparado por la legislación, ¿no? Es decir, hoy la ley de contrato de trabajo establece una jornada de 8 horas y es el primer derecho que se comienza a difuminarse en esto del teletrabajo o el trabajo de las casas, ¿no? Desaparecen los horarios, por eso suena muy fuertemente la necesidad de establecer el derecho a la desconexión, ¿no? No hay horarios para que te llamen, para que te pidan, para que te tengas que preparar. O sea, no está regulado. Primer punto que estás aportando, el derecho a la desconexión, ¿no? El tema de que no te llamen a las 10 de la noche. Mantener la jornada de trabajo habitual como si uno estuviera yendo a su lugar de trabajo. Uno entra a las 8, a las 9, sale a las 16, 17, 18. En ese horario está a disposición, pero no antes ni después. Eso debiera trasladarse. ¿Qué otro tema más sugerís? Bueno, hay un tema, creo que lo decías vos al comienzo, Gustavo. Acá hay alguien, si alguien comienza a ver el beneficio de esta situación y lo enmascara en un discurso seductor de decir, bueno, esto viene para quedarse, son los empresarios, porque no le pagan, no pagan el alquiler de la persona que está trabajando en un lugar para su casa. Pero discúlpame, eso lo ves malo porque muchos trabajadores lo ven bien, ¿eh? Yo la primera te la tomo, la segunda muchos laburantes lo ven bien y los controlan con un VPN donde pueden seguir ese horario. Acaba de salir un fallo en la Corte Suprema de Suiza, está bien, es Suiza, no vamos a compararnos, pero donde obligan, en este mismo contexto de aislamiento y de trabajo en la casa, a una empresa a pagarle parte del alquiler de la casa, porque la empresa se está beneficiando, porque no paga un alquiler, y olvidémonos del alquiler si querés, ¿quién paga el internet? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga, en fin, tu propia computadora en la que tenés que trabajar? Eso es un ahorro que está haciendo las empresas que se ve beneficiada con un aumento de su rentabilidad de manera directa. Y después, las casas no están preparadas. Estamos en una situación excepcional, como decía, pero yo estoy acá hablando con ustedes ahora, bueno, no estoy trabajando, pero, digamos, puedo tener mis hijos por acá jugando, tengo que acomodar mi casa. Las mujeres, sobre todo las trabajadoras, tienen que acomodar su tarea diaria digamos, del hogar, en muchos casos, a la situación de tener que trabajar con chicos que no están yendo a la escuela. Bueno, los varones, por supuesto, también, pero es una queja mucho más, una situación que se refleja mucho más en ese trabajo invisible de las mujeres, ahora que se hace desde la casa. Es decir, si uno lo analiza un poco mejor, más allá de ver cierta comodidad, es discutible, ¿no? Bueno, muchos temas hay para ahondar en esto. El teletrabajo pareciera que llegó para quedarse. Lo que sería bueno, como marcás, es empezar a legislar para acomodar esta modalidad de teletrabajo y que cumpla con todas las de la ley, justamente, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo, te agradecemos mucho la llamada. En otro momento estaremos hablando con más detalles. Gracias. Chao a ustedes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, para cerrar te voy a contar lo que te anticipé hoy cuando arrancó el programa, que tiene que ver con que el mundo está en llamas. El mundo es un despelote monumental. A ver, se dan una conjunción de factores, ¿sí? Por un lado, se da la situación de pandemia, nerviosismo, cuarentena, los pro-cuarentena, los anti-cuarentena en todo el mundo, la situación de angustia, los problemas psicológicos que genera el encierro, el drama económico, el desempleo. Vos pensás que en Estados Unidos, donde se está dando el epicentro del despelote que te voy a contar ahora, se perdieron más de 22 millones de puestos de trabajo desde que arrancó esta situación de pandemia. Entonces, la conjunción de todo esto empezó a generar una efervescencia muy fuerte que se fue mezclando con otros factores. El disparador fue la muerte de George Floyd a manos de un policía, porque ahora hay una teoría dando vuelta que parece que no es un policía, bueno, va a haber que estudiarla, pero donde se ve que el grito ese, que ya se hizo famoso por estas horas, de me ahogo, me ahogo, me ahogo, y la muerte en vivo, filmada en ese momento, generó un rebrote de una cuestión racista a nivel mundial,
generó la reacción de muchas sociedades frente a eso, y hoy hubo manifestaciones masivas en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en Alemania, en España, en muchos países de Europa. Vamos a profundizar y a meternos con esto los próximos días porque es muy fuerte lo que está pasando en el mundo. Y la queja, más allá del racismo, etcétera, y todo lo que te estoy contando, tiene mucho que ver con el exceso de parte de las fuerzas policiales. Por eso te decía, guarda, que Argentina no está exenta de esto, ¿sí? Te marcaba, cuidado, porque en Argentina tuvimos casos los últimos días con Espinosa, con, ahora se me fue el apellido de este otro chico que también vivió una familia así, y en Chaco, donde se vieron imágenes de una familia Cuom donde entran un desastre, gritos desesperados por parte de la familia, una situación muy compleja. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes, un desastre. Cuidado con los abusos policiales, la reacción y la situación en la que está en la sociedad. Vamos a seguir profundizándote lo que está pasando en el mundo con esta situación en los próximos días acá en Hagamos Números. Nosotros nos vamos todos juntitos acá, mirá, respetando la distancia social. De todas formas, siempre. Hasta mañana a las 23 acá en Crónica HD en esto que es Hagamos Números. Chau, chau, chau.